Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a esta emisión de Encuentro de Ideas. En esta emisión de jueves en la noche, vamos a platicar precisamente lo que usted ve en pantalla. Los árbitros de la contienda. Regularmente no creen que vamos a hablar de fútbol, no vamos a hablar de béisbol, de deportes. Vamos a hablar del tema electoral en Sonora y en México a nivel nacional. Acaba hace unos días de arrancar ya el proceso electoral 2017-2018, tanto en Sonora como también a nivel nacional. Y se encuentran los árbitros de esa contienda aquí con nosotros en el estudio, en lo que es el News Center de Televisa Sonora. Vamos a platicar durante esta hora pasadita, incluso si se puede, en torno a lo que se viene, a este proceso electoral recién comenzado aquí en Sonora y a nivel nacional. Recuerde que durante el desarrollo de esta emisión de Encuentro de Ideas, como todas las noches, usted también puede ser partícipe de la conversación utilizando el hashtag Encuentro de Ideas. Ahí aparece en pantalla para estar a sus órdenes también a través de las redes sociales, sobre todo en Twitter, y a sus órdenes también la cuenta de un servidor, @EdgarMolinaS, a sus órdenes a través de esta red social. Y agradecer mucho que esté con nosotros, y arranco aquí a mi izquierda, a la delegada del Instituto Nacional Electoral en Sonora, a Olga Alicia Castro Ramírez. Olga Alicia, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros, delegada. Gracias por estar con nosotros. Y también se encuentra con nosotros la presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Guadalupe Tadei Zavala. Presidenta, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Edgar. Gracias. Es la primera ocasión, realmente nos da muchísimo gusto que están en televisión después de arrancado ya el proceso electoral. Nos están dando la primicia aquí en Televisa Sonora y es de agradecer que estén los árbitros de la contienda aquí con nosotros precisamente en este arranque ya del proceso. Se viene ya precisamente el año electoral 2018 a nivel nacional. A nivel estatal también hay cambios en lo que es el Congreso del Estado, una nueva legislatura, las 72 alcaldías. Y mi pregunta sería, y estoy viendo que hacen mucho trabajo en conjunto, un trabajo en equipo, ¿ustedes consideran que la ciudadanía está ya o les tiene confianza en estos momentos a las autoridades? ¿O cómo hacer que ustedes, el trabajo que ustedes, les dé esa confianza al ciudadano? No sé si arranquemos con usted, delegada. Bueno, creo que es una pregunta compleja en este contexto de desconfianza en general entre las personas y entre las instituciones y entre gobernado y gobernantes, porque creo que las encuestas y los estudios que se han realizado no dejan mentir. Sin embargo, las autoridades electorales conservamos todavía un lugar importante dentro de esas encuestas como de las instituciones que más confianza generan en este país, incluso en la última encuesta, antes que la Iglesia, primero el Ejército y después otra institución que no recuerdo bien, pero en tercer lugar estaba la autoridad electoral. Y creo que esto tiene que ver mucho con la parte de identidad que ha hecho el instituto al otorgar la credencial para votar y que nos hemos esforzado por dar un servicio cada día de mayor calidad y sobre todo de calidez también. El servicio es gratuito, ninguna otra identificación que emite el Estado mexicano es gratuito. Sí, por supuesto que no es dinero privado, sino que es mismo dinero del ciudadano que se otorga mediante un servicio como es la credencial para votar. Y en los procesos electorales que nos ha tocado organizar, sí ha resultado más complejo la relación con el ciudadano. Sin embargo, no se ha dejado de instalar ni una sola de las casillas en este país por la ausencia de ciudadanos que reciban y cuenten el voto. Entonces creo que aun cuando hay complejidades, el ciudadano no ha dejado de creer en las elecciones como la vía principal para dirimir los conflictos políticos y para decidir quién debe gobernar. ¿Debe creer entonces el ciudadano a las instituciones electorales, presidenta? Por supuesto, Edgar, yo acompaño todo lo comentado, por supuesto, por la delegada, y sumaría algunas experiencias muy locales. Yo creo que la historia no nos deja a nosotras mentir en el sentido de que efectivamente siempre hay sonorenses que aceptan ser funcionarios de casilla y cada vez son más los sonorenses que aceptan participar en los procesos electorales como funcionarios, no como empleados de las autoridades electorales. Yo creo que la ciudadanía demuestra que cree, que confía, que es un paso firme el que hay que dar participando en los procesos electorales, aceptando de entrada ser funcionario de casilla y todo el proceso que eso significa y otros procesos en los que participan la ciudadanía en general, como las convocatorias que lanzamos para ser consejeros distritales o municipales, consejeros locales o bien supervisores electorales o capacitadores asistentes electorales en el INE. Yo creo que hay historias que nos dicen que la ciudadanía sigue creyendo en el proceso electoral
y creo yo que así debemos ser, mientras nuestro país así está establecido este sistema electoral mexicano, debemos de seguir dándole la fuerza que tiene a los procesos electorales por parte de todos mexicanos y en específico, por supuesto, los sonorenses, Edgar. Sí, creo que creen. Sí, y yo creo que también igual ya las antiguas generaciones, las generaciones de mexicanos que ya tienen alrededor de 50 años, 60 años, se recordarán que las elecciones antes las organizaba el propio gobierno, ¿no? Y ahora son los ciudadanos, en este caso los que organizan, están precisamente metidos los mismos vecinos, misma gente que son de las mismas colonias populares de aquí de nuestra ciudad, del estado y del país. Y bueno, lo que sí, digo, arrancando con lo que fueron los procesos electorales anteriores a lo que están en estos momentos ya las instituciones consolidadas, se ha mencionado mucho la cuestión de los recursos que tiene el INE y el Instituto Estatal Electoral. Para mucha gente se le hace mucho recurso, para mucha gente se menciona que se gasta demasiado en las elecciones. No sé qué le podría decir al ciudadano que nos está viendo en estos momentos, que observa, por ejemplo, estas imágenes ahí en pantalla de la elección, el día de la jornada electoral, y ve las cantidades de los presupuestos que maneja el INE y el Instituto Estatal Electoral. ¿Qué le pueden decir ustedes a esos ciudadanos que mencionan, son muy caras las elecciones? Bien, nosotros vamos a ejercer un presupuesto del próximo año, de 2018, de alrededor de 18,000 millones de pesos, más los 7,000, casi 7,000 millones que son para los partidos políticos. Y por supuesto que ha habido críticas, porque entiendo y todos lo sabemos que hay necesidades muy imperiosas en este país y les parece que pudiera ser excesivo el costo de las elecciones. Sin embargo, quienes han censurado esto creo que también son conscientes de que el costo económico que hoy tiene ha representado solo eso, y espero no se tome a mal, un costo económico, pero no un costo social, es decir, de vidas que pudieran estarse perdiendo en disputas de otra naturaleza si no fuese la vía electoral la que permitiera el acceso al poder, o bien estuviéramos viviendo en otro régimen que algunos dicen parece que pudiera ser preferible, pero en un régimen en los que no hay libertades, ¿no? Esos son los riesgos, y la democracia en nuestro país ha resultado una inversión alta. Yo no podría decir que es cara, porque tendríamos que valorar con respecto a qué es caro, pero sí tiene un costo alto, porque todavía no terminamos de construir nuestro sistema, y creo que quienes son abogados saben que tienen que estarse actualizando constantemente. La materia electoral es muy dinámica y cambia. Para cada proceso electoral hay reglas nuevas, porque no terminamos de ponernos de acuerdo en un piso básico, y cada elección parece que se someten a prueba y hay nuevos acuerdos porque algún elemento del sistema electoral no les ha parecido adecuado a los actores políticos y han decidido modificarlo. Y esas modificaciones realmente en algunas ocasiones son sumamente costosos, porque yo en algunas ocasiones he comentado con toda claridad que no me parece adecuado que distraigamos la atención por ejemplo, del ejército mexicano en custodia de boletas. Sin embargo, esta necesidad se reforzó incluso en la última reforma de 2014, cuando se establece que la custodia de las boletas electorales es un tema de seguridad nacional. Y que le haga el ejército. Exactamente, a ese nivel se elevó este requerimiento, de tal forma que su custodia lo hace el ejército, y así como eso, otras, el papel seguridad, boletas foliadas, una doble insaculación de ciudadanos, es decir, es un sorteo, no es una obligación, y todo eso por supuesto que va elevando el costo. Además de que somos más mexicanos, hay que instalar más casillas, hay que hacer más boletas, hay que dar alimentación a los funcionarios que están en la casilla, etcétera, una serie de gastos que se ve en volumen alto, pero realmente creo que quien ha estado en la casilla va a decir no es que paguen, o sea, es una cantidad muy limitada, pero ya al hacerse un presupuesto nacional, por supuesto que pareciera elevado. Muy grande la cantidad, exactamente. En el caso de Sonora, en el caso de Sonora, Edgar, yo creo que corremos con la misma suerte. Sin embargo, hay que ser muy claros, el costo efectivamente de los procesos electorales se trata de una percepción de la ciudadanía de que es caro o alto, bajo o mediano. Sin embargo, hay que tener mucha claridad al respecto y entender que el presupuesto no se basa en suposiciones de la autoridad electoral, no se basa en lo que yo quisiera que sucediera, no se basa en lo que el Consejo General supone que debe de ser, se basa justamente en lo que la ley establece.
no hay un solo peso que se establezca en el presupuesto que no tenga sustento en las reglas jurídicas que para el caso emiten los congresos, en el caso federal el NAS, el Congreso de la Unión, y en el caso local el Congreso del Estado. Pero yendo un poquito más allá, quiero comentarles, por ejemplo, a todos los sonorenses que instalar consejo en los 72 municipios no es una cosa menor. Instalar en Arizpe, en Aribeche, en Álamos, en Babiácora, en Carbó, en Cucurpe, en Bacerac, Bavispe, en Moctezuma, Cumpas, Yécora, te vas a Navojoa, por donde quiera, en todos y cada uno de los municipios la autoridad electoral tiene que estar presente, pero no solamente está presente con un procedimiento, está presente con un lugar, con una oficina, con un espacio que las reglas establecen cómo debe de ser ese espacio. Nosotros no lo inventamos. Es decir, a la autoridad electoral le toca organizar todo el proceso electoral, generar la logística apropiada para poder que el día de la elección, para poder llegar al día de la elección y que cada uno de nosotros pueda llegar y con tranquilidad emitir su voto. Y saber que estoy en la lista nominal, responsabilidad del Instituto Nacional Electoral. Y saber que tengo derecho a votar por mis diputados, por mis presidentes municipales y que lo puedo ejercer, responsabilidad del Instituto Local. Eso significa entonces boletas, significa urnas, significa mamparas, significa crayones, plumones, significan formatos para poder elaborar las actas que después le dan sustento a las autoridades que resultan electos. Y es lo que jurídicamente nos posibilita tener gobiernos en este momento validados por el voto. Es decir, habría que ir discerniendo entre si el costo de la elección tiene precio o tiene valor. Yo creo que tiene valor, y el valor es incalculable cuando hablamos de tranquilidad, de paz social, de tránsito de un gobierno a otro por la vía pacífica. Creo que es el valor del proceso electoral que le permite a este país aún seguir en esta vía de manera constante y segura. Y el precio, pues lo establece el presupuesto, pero el valor es de un nivel superior. Exacto, y ahorita vamos a platicar sobre esos temas y bueno, lo que veíamos ahorita en pantalla ya es la parte final, pues se puede mencionar ya casi la recta final de lo que es un proceso. El día de la jornada electoral sigue obviamente después de la jornada, pero es un momento culminante del mismo proceso. Y a veces los ciudadanos no se dan cuenta del trabajo previo que están realizando. Ahorita lo mencionaba, Presidenta, igual usted, delegada, todo el trabajo de insaculación, el realizar incluso hasta licitaciones para la cuestión de las boletas, todo este asunto que muchas veces los ciudadanos no se dan cuenta, pero es un trabajo incluso en conjunto, trabajo en equipo. Y yo me gustaría saber cómo están trabajando en equipo ustedes para la elección, tanto aquí en Sonora, la federal y obviamente la local. ¿Cómo están trabajando ambas? De hecho, duramos algunas semanas sentadas, los consejeros, los vocales del INE, elaborando un convenio de colaboración, convenio general de colaboración y coordinación que acabamos de firmar precisamente el día 8 de septiembre. En él establecemos bases generales de coordinación en temas muy específicos, como por ejemplo es el registro de candidatos, registro de representantes ante casilla, la integración de las mesas directivas de casilla, la ubicación de casillas, etcétera. Son varios temas que son muy específicos, pero vamos a trabajar en dos instrumentos más, que ya hemos avanzado ampliamente, pero que todavía nos faltan algunos detalles, que se llama anexo técnico y el anexo financiero. Somos muy formales en la comunicación, y por supuesto que hay informalidad en ella, necesaria, pero también como autoridad electoral estamos obligados a transparentar nuestras actuaciones. Así que esos instrumentos van a permitir regular la relación y son muy específicos, es decir, desde el día en que te voy a entregar, por ejemplo, un estadístico de padrón y lista nominal para que se determine el porcentaje de apoyo ciudadano, por ejemplo, cuando les voy a entregar las listas nominales a los representantes de candidatos independientes, de partido local si lo hubiera, es decir, ponemos fecha muy específica, modalidad muy específica, porque además creo que lo merece la ciudadanía, conocer con detalle qué estamos haciendo y cuánto nos cuesta. Claro, también. es importantísimo, Presidenta. Trabajo en equipo. Edgar, sí, trabajo en equipo. Creo que hablar de trabajo en equipo de pronto resulta como un concepto que pudiera ser hasta
usado con abuso. Como un cliché ya casi, sí, como un cliché en algunas ocasiones. Sin embargo, trabajar en equipo para nosotros es fundamental porque la ciudadanía no distingue si es el INE o si es el Instituto Estatal Electoral el que está haciendo el proceso electoral. Es decir, estamos obligados a trabajar en equipo porque la suerte de uno es la suerte del otro. Lo que le resulte de benéfico en credibilidad, en fortalecimiento, en profesionalización de las estructuras que trabajamos en este tema de los procesos electorales, le beneficia al otro. Pero es tan evidente que trabajamos en equipo, Edgar, que la casilla hoy es casilla única. Y nosotros, como institución de carácter local, dejamos en manos de la institución nacional la capacitación, la preparación de todos y cada uno de los funcionarios que atienden, sí, la elección federal, pero también la elección local. Dejamos en manos la entrega a los funcionarios de casilla para el día de la elección. No es un tema menor el trabajo en equipo. En esta ocasión, el trabajo en equipo o es real o es real. No puede serse de otra manera. Exactamente, no puede ser ficción, ¿no? En ese tipo de situación. Y presidente, yo le quería preguntar, y arrancamos con usted ya para finalizar este bloque, si ustedes perciben en el ambiente aquí entre los sonorenses, si existe realmente una... El asunto de la participación del ciudadano, un interés real del ciudadano por participar en este proceso. ¿Cómo lo percibe usted del ambiente? Fíjate, Edgar, que yo creo que hay que sentirnos muy orgullosos de nuestro estado y del sonorense en general. Yo creo que el ambiente de participación de jóvenes, más grandecitos y otros no tan jóvenes, pero que todavía queremos ser jóvenes. Que tenemos el corazón joven. Así es, y los de edades más avanzadas. Creo que es un tema muy interesante el que acabas de tocar y que a mí me gustaría ejemplificar con algunas cosas. Mira, quienes tenemos hijos jóvenes, quienes tenemos sobrinos, quienes tienen nietos, podrán darse cuenta en Sonora que no hay una reunión de jóvenes en donde no se transforme el mundo, donde no se hable de política, de religión o de amor, por como los jóvenes establecen. Eso quiere decir que los jóvenes están atentos de lo que está sucediendo en su entorno, pero los padres son los que generan este ambiente en sus casas. Yo soy de la idea, Edgar, de que la democracia se construye en casa y se vive en casa, y de ahí podemos expresarnos hacia afuera todo lo demás, pero creo que hay una educación en el sonorense de estar atento de los temas, más allá de lo que nosotros podemos percibir o de lo que una encuesta a veces puede generar como resultados de lo que se vive al interior de los hogares sonorenses. Y en los hogares sonorenses efectivamente existe este interés por estar enterado, por ver la noticia, por saber que alguien está. A veces el interés es bueno y en el tono te dicen, ya empezó el proceso electoral, o a veces el interés es, ya empezó el proceso electoral. ¿Sí? Ambas cosas, pero ambas cosas se viven. Lo interesante es que la ciudadanía está atenta de lo que está sucediendo en su entorno, y yo creo que hay que resaltar mucho esta parte de cómo el joven hoy. Por supuesto que tú como joven entenderás que cuando las primeras veces que obtienes tu credencial para votar con fotografía, no la obtienes porque tienes el espíritu, en la gran mayoría de casos, dicho por los jóvenes, no es algo que yo esté estableciendo, no la obtienes para ir a votar. Ir a votar, claro. Claro, la obtienes para entrar a los antros, para ir al Oxxo, que te vendan lo que no te venden si eres menor de edad, ¿verdad? Pero más allá de eso, el INE y el instituto hace un trabajo en las preparatorias, hace un trabajo en las secundarias, en donde estamos de manera permanente con los jóvenes, y en otros ámbitos, como es el caso de otros temas que nos ocuparemos más adelante, que permite que el joven esté atento y vaya descubriendo que esa credencial le permite elegir a sus gobernantes. Creo que hay atención en la ciudadanía, creo que no nos deja de sorprender el ciudadano en general, no nos deja de sorprender porque volvemos a ver que acuden a las urnas el día de la elección, y esa es la lección más grande que las autoridades nos debemos de llevar proceso tras proceso. Tras proceso, exactamente. Y ahorita que menciona eso, yo no recuerdo un joven que haya dicho voy a sacarme la credencial electoral para ir a votar, sino por lo que menciona primero, ¿no? Pero obviamente ya el trabajo de las autoridades electorales es, en este caso delegada, hacer que el joven realmente utilice la credencial para lo que está, el fin, el objetivo, al final, que es el ejercer el derecho a votar como todas las elecciones, ¿no?
Sí, pero también creo que es importante la labor de los partidos políticos y de los candidatos independientes, los candidatos que no serán postulados por partidos, porque ellos son una oferta política finalmente, pero también deben ser vistos como un proyecto de nación, un proyecto de municipio, un proyecto de Estado, hacia dónde queremos ir, y ellos en algún momento se convierten en líderes, nos van a guiar y nosotros tenemos que ver quiénes son. Su historia de vida, su historia profesional no está desligada una cosa de lo otro. Entonces yo espero que ellos también contribuyan a que cada vez más mexicanos se acerquen, no en balde está en el ambiente la posibilidad, o algunos lo consideran la necesidad de una segunda vuelta electoral, porque son más opciones políticas, el voto está más fragmentado y no toda la población vota. Si bien sí vota la mayoría de la población, se considera que es necesario que quien resulte electo lo haga con el mayor respaldo ciudadano posible, y creo que en esta elección 2018 eso estará a prueba, y creo que los partidos políticos, los políticos en general, porque los candidatos independientes también son políticos, claro. Ellos podrían contribuir enormemente en esto, en salvar este reto que yo llamaría un reto de este proceso electoral. Es un reto para todos, para lo que son las autoridades electorales, los partidos políticos, candidatos independientes y también igual para la sociedad en general. Estamos platicando esta noche en esta emisión de Encuentro de Ideas de los árbitros de la contienda, ya lo vio precisamente. No sé si es la primera vez que dos mujeres están aquí en Sonora arbitrando, vaya si se puede mencionar lo que es esta contienda electoral, algo inédito, histórico también igual aquí en Sonora. Así es que estamos precisamente platicando esta noche con nosotros. Y antes de pausa, señor productor, si me lo permite, vamos a colocar la imagen que van a estar, y a lo mejor ustedes ya la van a empezar a observar en pantalla y en todas partes, de lo que es el proceso electoral, el arranque ya. Esta es la imagen ya oficial, ¿verdad, Presidenta? Del proceso electoral. Del proceso electoral 2018. 2017-2018 es un logo que hemos registrado para este proceso electoral. En él podremos encontrar el año 2018 como el que nos marca la elección, y al centro 01 julio, porque ese día es el día de la jornada Domingo electoral. 1 de julio es el día de la jornada electoral. Y nuestro lema de todo el proceso va a ser, Edgar, perdón la interrupción, participar es pensar en todos, porque es justamente eso lo que nosotros tenemos mucha claridad de que cada vez que nosotros participamos de manera individual y conformamos después el resultado final, pues es pensar en todo mi municipio, en todo mi estado, en todo mi país. Claro que sí, ahí está la imagen, la van a empezar a ver en muchas partes, en diferentes partes del estado de Sonora, así que se lo presentamos también aquí en Encuentro de Ideas. Vamos a ir a pausa, vamos a nuestra primera pausa comercial en esta emisión especial, los árbitros de la contienda aquí en el estudio del News Center de Televisa Sonora. Vamos a platicar ahora de la cuestión de la fiscalización a los partidos políticos, el dinero sucio dentro de las campañas, cómo le van a hacer, cómo va a blindar que no llegue este recurso a las campañas políticas aquí en Sonora. Todo eso además vamos a platicar regresando del corte aquí en esta emisión de Encuentro de Ideas. Aquí en esta emisión de Encuentro de Ideas esta noche de jueves, espero que la estén pasando muy bien ahí en casita, y como siempre siendo partícipes de esta conversación en esta noche. Estamos con las autoridades electorales aquí en Sonora, y les recuerdo que estamos también igual a través de las redes sociales para que nos sigan y también se unan a la conversación de esta noche en Encuentro de Ideas. Allá aparece el hashtag Encuentro de Ideas, como siempre siendo tendencia todas las noches de jueves. Muchas gracias a la gente que nos sigue a través de las redes sociales, @EdgarMolinaS, ahí estamos también a sus órdenes. Vamos a platicar, ya le adelantaba antes de finalizar el primer bloque de esta emisión, sobre también igual la fiscalización de los recursos hacia los partidos políticos, pero otro tema importante, Presidenta y delegada del INE, es el tema de la seguridad. ¿Cómo van a trabajar en conjunto con las autoridades para lo que es salvaguardar la integridad del votante en el día de la jornada electoral y obviamente todo el proceso que se sigue? No sé si con quién arrancamos de las dos. Ahora arrancamos por este lado. Adelante, Presidenta. Gracias, Edgar, gracias, Olga. A ver, el tema de la seguridad es un tema hasta donde el instituto le compete, que tenemos clara conciencia de que hay instituciones e instancias encargadas de la misma. El instituto se acerca a ellas y se establece, y el Instituto Nacional entiendo que también, y se establece una coordinación de seguimiento para el tema de seguridad en el estado de Sonora.
y salvaguardar ambas elecciones, la federal y la local. Estamos por ser convocadas, ambas instituciones, la federal y la local, para iniciar esta coordinación en este tema de la seguridad. ¿Qué pasa con la seguridad? Las instituciones encargadas de la misma son las que definen los lugares en donde deberíamos de tener nosotros cuidado al momento de implementar operativos de campo o intentar ser un poquito más elevados los niveles de acercamiento a esas localidades para que pueda fluir de manera tranquila un operativo del instituto. Por ejemplo, la entrega de la documentación electoral que se hace desde una semana previa al día de la jornada electoral. Esta tiene que ser, en estas reuniones de coordinación que habremos de tener, debe de estar en conocimiento de las autoridades de seguridad, porque este operativo camina en todo el estado, en los mismos días, en todos los municipios, hasta estar listos 3 días antes de la jornada, ya con todos los presidentes con la documentación en casa, para actuar en consecuencia el día de la jornada. Y estos sellos establecen entonces una ruta, vamos a decir, un mapa que nos dice en dónde debemos de tener fortalecer los operativos de campo, en dónde transcurren de manera natural y en donde podemos ser mediana la logística que implementemos ese día. Así que en términos de seguridad, Edgar, creo que el Estado también debe de estar tranquilo. Habremos de hacer todas las trámites correspondientes para que el día de la jornada se lleve a cabo de manera natural, sin ningún peligro para nadie, que todos podamos salir a votar de manera tranquila, porque sabemos que estamos siendo protegidos por las autoridades correspondientes. Sí, la idea es que los funcionarios de casilla y también igual votante vayan tranquilos en la jornada, ¿no, delegada? Y así será. Yo confío plenamente en el trabajo que se desarrollará para cuidar la elección. Pero me parece también que el elemento más importante es el ciudadano. Nada hay mejor que el espacio público sea usado por el propio ciudadano. Cuando el ciudadano ocupa el espacio, se blinda de intervenciones inadecuadas. Entonces, yo confío en que una copiosa participación pueda exorcizar cualquier intento de otra naturaleza, pero además déjame decirte que nuestra experiencia ha sido que no interfiere en lo absoluto el desarrollo de un proceso electoral el tema de la inseguridad, pero bueno, además tendríamos que considerar qué tipo de inseguridad, porque también sí hay incidentes, como le pasa a cualquier ciudadano en su vida cotidiana, es decir, desde algún asalto, algún accidente de tránsito incluso, sí nos ha pasado, pero nada que haya puesto en peligro, en riesgo la elección. Lo que quiero reiterar es, no está en riesgo la elección por el tema de la seguridad, y trabajaremos con las autoridades correspondientes para que cumplan su función y también respalden, apoyen y le den la confianza al ciudadano que puede salir en total tranquilidad. Ahorita no hay condiciones para pensar que está en riesgo la elección. No, en lo absoluto. De hecho, nosotros tenemos programas permanentes de trabajo en campo. Nosotros le llamamos programas cartográficos, es decir, se hace un levantamiento de calles, colonias, etcétera, todos los días. Todos los días hay personal del INE en campo, también verificación en domicilios por ejemplo, personas que presentan datos irregulares en su trámite de credencial, acudimos a los domicilios y ninguno de esos trabajos se ha visto interrumpido por inseguridad. Así que confiamos plenamente en que eso será posible, la jornada será una fiesta cívica. Y ya que estamos hablando del tema de inseguridad, tenemos que hablar igual obviamente del tema de la delincuencia y sobre todo la tentación de que, bueno, grupos delictivos, del narco y demás aquí en Sonora se quieran involucrar en lo que son las campañas electorales, que vaya a existir dinero mal habido, vaya, si se puede mencionar el término dentro de las campañas electorales y de este proceso. ¿Cómo hacer o cómo se pueden blindar, si hay algún mecanismo para blindar tanto el Instituto Estatal Electoral como el Instituto Nacional Electoral para evitar que esos recursos lleguen a las campañas y estén también igual dentro de la jugada, vaya, del proceso? Me parece que el sistema no permite que las autoridades electorales eviten el arribo. Lo que sí puede hacer la autoridad electoral, en este caso la nacional, que es a la que le corresponde la fiscalización, es detectarlo y sancionarlo. Que lo ha hecho, y creo que en este último año hubo un llamado del Consejo General y una alerta de decir,
estamos detectando dinero del que desconocemos el origen en los partidos políticos. Ha habido las multas correspondientes, finalmente se sanciona el partido político, ¿no? Pero creo que debe haber una preocupación también de los propios partidos políticos por saber de dónde viene el dinero que les ingresa. Por supuesto que tienen derecho a un financiamiento privado y se establece el monto y se establece qué tipo de persona puede aportarlo, porque empresas no puede ser. Es decir, dinero ilegal en las campañas no necesariamente quiere decir que venga de crimen organizado. Claro. Puede venir también de empresas extranjeras, partidos extranjeros, empresas de aquí de este país, y que también es irregular. ¿Qué es lo que trata de decirnos la ley? Es que, bueno, los partidos políticos, los candidatos, no deben estar sujetos a un poder económico superior que luego resulte que sea el que gobierna, ¿no? Entonces creo que es una preocupación de todos y que el instituto ha establecido diferentes mecanismos para detectar este recurso y sancionar al partido. Incluso puede ser motivo de la pérdida de una candidatura o de un triunfo, ¿no? Y aquí, viendo de percepción ciudadana, Presidenta, yo creo que se le da suficiente dinero a los partidos políticos para que hagan una buena campaña, ¿no? En base a la votación. Así es, Edgar. Yo creo que un elemento que hay que agregar a este tema, más allá de que efectivamente el Instituto Nacional Electoral es quien lleva a cabo todas las tareas de la fiscalización, y bueno, los resultados los hemos estado viendo todos y cada uno de nosotros, hay que abonarle este tema, el por qué existe el financiamiento público para los partidos políticos, y es justamente para evitar esta intromisión de cantidades irregulares o regulares de dinero que vengan y se incluyan en campañas políticas o en la vida interna de un partido político y que no están reguladas por el instituto. A ver, el sistema nos dice que a los partidos políticos hay que darles un financiamiento público, porque es la única manera que el gobierno, a través del Instituto Nacional Electoral, tiene para fiscalizar el uso del recurso de los partidos políticos. Eso no quiere decir que te metas en la vida interna de los partidos, pero sí quiere decir que te posibilita estar atento de cuánto recibo, lo público que se establece en el INE y en los organismos locales, en los institutos locales, y cuánto es tu tope de financiamiento de carácter privado, para poderte regular y para poderte fiscalizar. Es decir, tiene un sentido el hecho de que se les otorgue presupuesto a los partidos políticos, y ese sentido nos hace a nosotros ciudadanos estar tranquilos, más allá de los montos. Entonces estoy tranquilo porque sé cuánto tienen y sé lo que debo de revisar y fiscalizar, más allá de todo. Y creo que por ahí hay que agregarle ese ingrediente que te permite estar atento de cómo gastan los partidos políticos sus recursos. Y aquí la pregunta sería, si los partidos políticos, hablando de tema de fiscalización, gastan lo que deben y en lo que deben. Es la pregunta que se lo hago tanto al INE como al Instituto Estatal Electoral, y en base a lo que ha habido en elecciones pasadas, y cómo van a hacer para que hagan eso, precisamente que gastan en lo que deben y en lo que deben. Bueno, en lo que deben, creo que eso lo debe juzgar el propio ciudadano. Es decir, si el partido político está teniendo la posibilidad y la oportunidad, pero además está cumpliendo con su obligación de llegar al ciudadano, de presentarle una propuesta muy específica, ¿no?, de gobierno. Pero en las últimas fiscalizaciones sí se ha observado, por ejemplo, ¿qué es lo que ha costado? A lo mejor es un tema cultural, creo yo. A los partidos políticos, cuando se les etiqueta un tipo de recurso para la promoción del liderazgo político de las mujeres, no lo han gastado en los rubros en que deberían. Contratar secretarias no es el propósito. Claro. Comprarles mandiles tampoco, ¿no? Es para capacitarlas para el ejercicio del poder público. Necesitamos mujeres en el poder público. Y más que necesitarlas, es un derecho, ¿no?, claro, que se ha negado por muchos años. Entonces, la propia ley lo ha establecido como una obligación de los partidos políticos, y ese es el rubro en el que yo diría o llamaría la atención respecto de un pendiente de los partidos políticos, porque les ha costado un poco saber cómo invertir este recurso en sus propios militantes o simpatizantes. Y en algunos otros casos pues ha habido problemas a lo mejor de comprobación a tiempo, o de insumos que no debieron haberse erogado, pero que ha sido debidamente registrado y sancionado por la autoridad electoral. Creo que todos los partidos se han dolido en los últimos años de las
multas muy elevadas, que ha mermado, ¿no?, un poco su propia capacidad. Pero creo que eso debe ser una lección y un aprendizaje para ellos. Es dinero público y no porque se otorgue para hacer política significa que debe ser malgastado o que no está sujeto a la rendición de cuentas. Y la autoridad les ha dado muestras de que el trabajo nuestro se está haciendo con toda seriedad, y así ellos con toda seriedad deben también cuidar los recursos y gastarlos para el propósito que son destinados, ¿no? Y aquí en el caso de Sonora se fiscaliza. En términos, en Sonora no tiene la capacidad de fiscalizar los partidos con registro nacional. Si hubiese partido de registro local, el instituto sería el encargado de fiscalizar. Yo creo que aquí hay que agregar un poquito más de ingredientes, Edgar. Efectivamente, la percepción ciudadana es: gastan mucho los partidos políticos, y eso es una constante que conocemos, que sabemos, que se dice, que está en los medios y que está en diferentes encuestas que son una forma de medir. Déjenme decirles que el Instituto Estatal Electoral se pone a disposición siempre de los partidos políticos para estar permanentemente capacitándolos en el uso del sistema interno que debe de manejar administrativo, para que ese no sea una causa de reiterar en el mismo rubro la multa que aplica el Instituto Nacional Electoral. En Sonora tuvimos multas cuantiosas, todas derivadas de una comprobación incorrecta, no porque sea una compra mal hecha, sino porque la comprobación no se llevó a cabo de la manera en que el reglamento lo establece. El lineamiento de fiscalización que se emite para todos los partidos políticos, es decir, tú vas a utilizar tu recurso y me lo tienes que comprobar así, 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 no se debe de pasar de esta fecha, estos son los requisitos que debes de tener. Si eso lo tenemos en todos los partidos políticos, esa parte la quitamos, y las multas dejan de generar esa percepción de que se utiliza mal el recurso. No siempre es por una mala utilización de los recursos. ¿Cómo nosotros podemos juzgar si un partido político hace buen uso o mal uso de sus recursos? Eso compete a la vida interna del partido. La definición de sus campañas, de sus estrategias, de sus prioridades, es algo que le compete al partido político. Sí que nos llega a nosotros en el instituto justamente el tema del uso del recurso para la capacitación de la mujer en materia política. Pero es un tema que se ha ido abordando. Las organizaciones de mujeres en Sonora son muy activas, son muy trabajadoras, de verdad, están constantemente con los partidos políticos, diciéndoles, comentándoles, incluso proponiendo alternativas para que este recurso se use de manera específica para el caso de las mujeres. Entonces yo creo que hay que tener claridad que las multas no siempre provienen de un mal uso de los recursos, sino una falta de comprobación correcta. Podemos decir, ¿estás hablando de lo mismo? No. A veces sí te queda claro, INE, que lo hice bien, pero no tuve la comprobación en tiempo y por tanto merezco la multa. Eso es lo que ha venido sucediendo en Sonora, y es lo que nosotros estamos con las puertas abiertas con los partidos políticos para que ellos estén permanentemente capacitándose en el uso del sistema administrativo. Presidenta delegada, déjeme tocar otro tema antes de ir a pausa. El tema de las campañas negras, que lo dejamos pendiente del bloque anterior. El tema de las campañas negras, ¿qué hacer con ellas? Ya la gobernadora Claudia Pavlovich habló al respecto de este tema, me dio una iniciativa para evitar que ya existen este tipo de campañas negras aquí en Sonora. Y hablando de recursos, también se le da ese tipo de recursos, no ustedes obviamente, pero se destina por parte de gente que está interesada en realizar este tipo de campañas negras a denostar la imagen de un contrincante de un partido político. Se inyecta recursos al respecto de ello. ¿Qué hacer como instituciones, tanto INE como el Instituto Estatal Electoral, aquí en Sonora, para evitar esas campañas negras? ¿Qué vemos en redes sociales? ¿Qué vemos también igual a través, incluso llegamos a casa y vemos un panfleto tirado y está en contra de tal o cual candidato? ¿Qué hacer contra este mal que ya tiene muchísimos años presentes? Fíjate, me atrevo a opinar de manera primera, Olga. Yo creo que este es un reclamo, no solo en este momento, no se constituye en este momento como una pregunta de Edgar, es un reclamo de la sociedad. Es decir, hagamos campañas y hagamos campañas de alto nivel, hagamos campañas de propuestas, hagamos campañas en donde efectivamente lleguemos a la ciudadanía con propuestas concretas de soluciones en una colonia, en una localidad, en un municipio, en un distrito o en el estado.
esta percepción que tiene la ciudadanía, uno no puede ser ajena a ello como autoridad electoral. Sin embargo, la autoridad electoral tiene las reglas muy establecidas para cómo entrar en ese tipo de temas. Y nosotros recibimos denuncias. Yo invito, en principio, a los partidos políticos a que nos sumemos a un proceso electoral de primer nivel, de como lo merecen los sonorenses y los mexicanos, claro, lo merecemos en general. Y que nos sumemos a este querer voltear esta percepción que tiene la ciudadanía sobre este tipo de campañas y poderle dar paso a otra percepción que sería la de, pues bueno, a lo mejor no ganó por quien yo voté, pero entiendo que fue una campaña correcta. Pues bueno, ahora sí ganó el que yo quería porque es el que tenía las mejores propuestas. Ese tipo de cosas y lenguaje que utilizamos los sonorenses es el que hace un momento te comentaba, que no es ajena la población en Sonora. Todos los días lo vivimos. A lo mejor lo viven de una manera en un segmento de la población, en un segmento en términos de edades, y de otra manera en otro, con a lo mejor unos con juicios muy básicos, otros con juicios medianos, otros con posiciones teóricas, doctorales, pero se vive en todas las segmentos de la población. Y aquí yo diría, partidos políticos, autoridades y población, sumémonos a esto de tener procesos electorales dignos, porque en sí el proceso electoral es un tema que nos ocupa en la parte técnica a la autoridad electoral. La parte técnica hay que dejarla muy clara, Edgar, en la parte procedimental, ahí debemos de ser los especialistas, las autoridades electorales. En la parte política creo que la responsabilidad más grande la llevan los partidos políticos y los que eventualmente se constituyan en candidatos independientes. Y creo que ese es el reto en este proceso electoral, poderle darle la vuelta y tener clarísima la responsabilidad que tiene la autoridad electoral en términos procedimentales, insisto, y la responsabilidad de partidos políticos y candidaturas independientes a tener campañas de buen nivel. Aquí lo que entrarían ustedes, por ejemplo, podría ser abrir la convocatoria para eso, precisamente, para que todos los partidos políticos lleguen a campañas de propuesta, campañas que sean proactivas, positivas, no de denostar gente, no de campañas negras que afectan, al final de cuentas, lo que es la percepción ciudadana, y mencionaba eso bien precisamente, Presidenta, el ciudadano dice, o el ciudadano de a pie, qué cochinero la política, precisamente por ese tipo de situaciones, de lo que es la guerra, la campaña sucia, la campaña negra, ¿no, delegado? Sí, yo reitero y además acompaño todo lo que ha dicho la consejera presidenta en el exhorto a los partidos políticos para que haya campañas mucho más propositivas, inteligentes y creativas. Creo que necesitan mucha creatividad para ganarse la confianza del ciudadano y, por supuesto, para obtener el voto. Y ahí ya hay un procedimiento muy específico que quiero ser enfática en esto. La ley prohíbe las campañas negras, pero también no hay actuación de oficio de la autoridad. O sea, la autoridad no puede perseguir a quien considere. Tiene que haber denuncia, pero específicamente del afectado, a quien se esté calumniando. Entonces, ese es el procedimiento jurídico. Sin embargo, creo que en este proceso electoral también debe preocuparnos un poco, aunque es una vertiente, el tema de la violencia política contra las mujeres. Hay avances importantes, muy importantes, particularmente en este estado de Sonora, que tiene una legislación de avanzada en la materia respecto a la posibilidad del acceso de las mujeres al poder público. Y creo que va a haber más, pero sin embargo también vemos el fenómeno que va aparejado de la violencia contra las candidatas, ¿no? Incluso también en el ejercicio del poder público se es más severo con las mujeres que con los hombres. No sé por qué, confío en que poco a poco se vaya cambiando esta cultura, pero también sería un llamado a que incluso entre mujeres seamos solidarias, que seamos muy objetivas al momento de emitir la crítica hacia los candidatos, pero particularmente hacia las candidatas, y muy respetuosos de la dignidad de las personas. Es decir, una contienda electoral no debe dejar lesionadas la dignidad de las personas que están participando en el papel que nos toque como autoridades electorales, porque también hay críticas muy severas, unas muy válidas y otras ofensivas hacia las autoridades electorales, hacia los partidos, candidatos, etcétera, todos quienes participen. Yo esperaría que
que no espera una campaña rosa, porque finalmente es una disputa por el poder público. Nadie podemos perder de vista esto. Y las críticas no solamente creo que son sanas, son necesarísimas dentro de unas contiendas electorales, porque se nos presentan de repente candidatos y todos dicen que son la octava maravilla, ¿no? Pero afortunadamente hay medios de comunicación, hay analistas que ven el perfil y que conocen a veces a las personas, y que emitir la crítica por el desempeño en alguna función pública, eso no es una campaña negra, ¿no? Es precisamente es la libertad de expresión, la libertad de crítica y la sana crítica, y creo que debemos diferenciarlo para no suponer que decir este fue un mal gobernante ya se considera una campaña negra. Pues no lo es, ¿no? Hay que diferenciarlo, y por eso creo que la ley por eso establece que, hay que ser muy claros en cuál sería una campaña negra, y mejor el que se sienta afectado, denúncielo. La autoridad no ande haciendo cosas de más, ¿no? Porque me encantó eso que dice de las campañas rosas. No me imagino, no sé, allá Trump y Hillary Clinton haciendo campaña rosa, o allá Macron y la Le Pen allá en Francia, digo, en primer mundo. No ocurre, menos en México. Así es que, al menos en México, exactamente. Así es que, bueno, son los conceptos que estamos platicando esta noche aquí en Encuentro Ideas. Recuerdo que usted puede ser partícipe de la conversación durante el desarrollo de esta emisión. Hashtag Encuentro Ideas en Twitter, @EdgarMolinaS a sus órdenes también igual en esta red social. Vamos a ir a una pausa comercial, si nos lo permite, vamos a ir a una pausa comercial, y vamos a regresar también igual con parte de otras actividades que están realizando tanto el INE como el Instituto Estatal Electoral, el ENCívica. Hemos escuchado mucho en redes sociales, hemos escuchado también mucho a través de diferentes medios de comunicación, inclusive en noticieros de Televisa Sonora, sobre este tema. ¿De qué se trata esto? Otras actividades que están haciendo también igual para la gente que no tiene la credencial de elector vigente, las campañas para promoción al voto. Todo esto vamos a platicar después del corte aquí en Encuentro Ideas. Vamos a pausa, regresamos. Noche de jueves aquí en Encuentro Ideas. Muchas gracias a la gente que está en sintonía de la señal de Televisa Sonora. Como siempre ya lo sabe, ya aparece en lo que es su pantalla el hashtag Encuentro Ideas en Twitter, y también la de un servidor, @EdgarMolinaS. Ahí estamos también en redes sociales. El tema de hoy, estamos platicando con los árbitros de la contienda, las autoridades electorales en Sonora, tanto del Instituto Nacional Electoral como también del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Estamos ya en pleno proceso electoral. ¿Cómo están trabajando en conjunto, en equipo? Ya hemos platicado un poquito a detalle, y a mí me gustaría que platicaran ambas sobre esta estrategia ENCívica, que la hemos escuchado muchísimo en redes sociales, hemos tenido incluso información también aquí, diferentes foros, espacios. Platícanos un poquito al respecto de ello, y para qué sirve el ENCívica. Es un proyecto, creo yo, muy ambicioso en sus pretensiones, pero creo que hace falta en este país, y parte de un diagnóstico muy específico de la cultura política del mexicano, y en ella el elemento que más se ha subrayado es la desconfianza. Desconfianza en todos los ámbitos, ¿eh? La política es solo uno más de los ámbitos. Creo que lo único en que confía el mexicano es en su familia, pero no en sus vecinos, no en sus maestros, es decir, no en todos los sectores de socialización que tiene a su alcance. Y creo que eso es un problema estructural para el país, que le hace daño, que le cuesta en muchos sentidos, no solamente en términos monetarios, y que no nos permite avanzar como nación, y que no permite que la democracia dé el salto del tema electoral, porque la democracia parece que está encapsulada en el tema de las elecciones y no ha dado el salto a unos mejores niveles de vida, y sobre todo para abatir la marginación y la desigualdad social en este país. Y entonces el INE, en conjunto con los organismos públicos locales de todo el país, lanza esta propuesta de política pública, decía ambiciosa, porque pretende que todos nos sumemos a esto, instituciones públicas, privadas, sociales, que abonen a 3 ejes fundamentales, ¿no? Verdad, exigencia y diálogo, que parecen 3 temas o palabras simples, pero que engloban un cambio cultural muy importante, y a eso es a lo que le estamos apostando. De hecho, esta propuesta de política pública está pensada
para un periodo de 10 años con acciones específicas que se irán desdoblando, que empezamos con las primeras acciones que son las mesas de diálogo. Primero dijimos, tenemos que hablar, qué pasa en este país y qué podemos hacer todos desde nuestras trincheras y sin pretender grandes proyectos, sino desde lo básico, desde lo pequeño, desde la convivencia específica, y hemos avanzado en eso. Se están desarrollando a lo largo de todo el país mesas de diálogo y vendrán nuevas acciones, no suspendidas con el proceso electoral, pero sí nosotros con un énfasis mayor en el proceso electoral, pero sumándonos también a los trabajos de difusión de esta propuesta de política pública para sumar a más actores a este cambio cultural que estamos promoviendo. Es importantísimo pensar a largo plazo, porque siempre mencionamos de proceso electoral, pero hablar también de cultura cívica a largo plazo es fabuloso eso. Y yo creo que la manifestación que hemos tenido en Sonora, Edgar, es altamente confortable para las dos instituciones electorales en el Estado. La respuesta de lo que le denominamos aliados estratégicos, la respuesta a las invitaciones emitidas por el Instituto y el Instituto Nacional y el Instituto Local fue verdaderamente copiosa. De tal manera que hoy tenemos expresiones de los que fueron nuestros primeros invitados muy halagadoras, y dicen, entre una de las expresiones, dice, no importa qué tan cansados estemos antes de llegar a la mesa de diálogo, estando sentados en la mesa de diálogo, lo más importante es escucharnos los unos a los otros, de viva voz, lo que estamos diciendo y lo que entendemos que es común denominador a todos. Es un sentimiento de intranquilidad en este tema o de confianza en este otro tema. Creo que ese es el abono más grande que hemos estado obteniendo ahorita. No es un tema menor hacer mesas, no es un tema menor que asistan a las mesas los convocados, y no es un tema menor que asistan y participen y generen resultados, porque esto no se trata de simulaciones, esto se trata de verdaderas participaciones y de poder llegar a un resultado cuando así lo considere ya toda la parte del procedimiento de cívica, y poder darlo a conocer a la ciudadanía. En general México y en particular Sonora. Ha sido excelente la respuesta de medios y de invitados, en verdad, en el estado de Sonora. Sí, hemos visto muy buena convocatoria en cada uno de los eventos que se han realizado en torno al Cívica, y eso nos da muchísimo gusto, y el interés precisamente de la participación ciudadana importante con estos temas. Y ya que estamos hablando de participación ciudadana, también me gustaría saber cómo se está trabajando para lo que es ya la promoción a la gente para que vaya a votar a la jornada electoral. Me imagino que el INE ya tiene desde hace muchísimos años lo que es una campaña intensiva para que la gente vaya a renovar su credencial de elector, si se le acabó lo que es la abreviación 18, desde el 03, me acuerdo de hace mucho tiempo, acá cuando estaba con los cuadritos y demás. ¿Cómo ha seguido, cuál ha sido la tendencia que ha tenido aquí en Sonora? ¿El elector está interesado en seguir participando, en tener su credencial activa, vigente? Sí. Digamos, este es nuestro universo potencial, ¿verdad? Pero además de que les sirve para muchas cosas, yo también estoy convencida de que son conscientes de que es una credencial para votar y que la van a usar. La van a usar, ¿no? Claro. Este proceso electoral 2018 no va a ser la excepción, es una elección, es un proceso de ciudadanos, y hay muchas convocatorias abiertas para participar, para que participen los ciudadanos en la calidad que quieran, ¿no? Si quieren ser candidatos, si quieren ser funcionarios de casilla, si quieren trabajar con nosotros de manera muy seria y profesional, si quieren ser capacitadores asistentes, funcionarios de casilla. Ahorita precisamente tenemos convocatorias abiertas. Primero, la de credencialización. Tenemos que cerrar los módulos porque hay que hacer un corte para el proceso electoral, así que lo vamos a cerrar la inscripción el 31 de enero. Así que, por favor, asistan, renueven su credencial. No dejarlo a lo último, ¿no? Porque es la típica, ¿no? Por favor, hasta el último, 31 de enero están todos. Sí, tenemos tiempo todavía, pero espero que vayan ganando tiempo y acudan oportunamente al módulo. También para ser observadores electorales ya se pueden presentar en las oficinas de ambos institutos. Los dos vamos a estar recibiendo solicitudes, vamos a capacitar a los ciudadanos y los vamos a invitar a todos los eventos que haya para la organización de los procesos electorales. Y finalmente, como candidatos independientes, creo que esta elección nos van a dar una oportunidad maravillosa de participar
si no se quiere, desde los partidos políticos, con otra modalidad, con la candidatura independiente. Y ya está abierto ahorita el plazo para que manifiesten su intención. Brevemente te explico el proceso. Primero tienen que manifestar su intención desde ahorita y hasta el mes de octubre, los primeros días entre el 5 y el 9, dependiendo del cargo por el que quieran postularse. Cuando presentan su solicitud junto con algunos documentos, nosotros les entregamos ya su constancia y a partir de ellos tienen que salir a solicitar firmas. Se llama apoyo ciudadano. Y esto les da un plazo a la ley federal, al menos la federal, de entre 90 y 120 días, 90 para el cargo de diputado y 120 días, 60 para diputados, 90 para senadores y 120 días para el cargo de presidente de la República. Y una vez que obtienen eso, presentan su solicitud de registro. Si cumplen con el número de firmas o de apoyos ciudadanos, les damos el registro y ya pueden hacer campañas junto con los candidatos de los partidos políticos, que en este caso las campañas federales van a empezar el 30 de marzo del próximo año. Serán 90 días de campañas electorales. A grandes rasgos, ese es el tema de las candidaturas independientes. Hay financiamiento público solo hasta que ya son candidatos. Para la primera etapa en que van a recabar firmas solamente con los recursos propios o financiamiento privado que puedan obtener, ¿no? Ahí no hay financiamiento público. Importantes los datos que nos está arrojando aquí la delegada. Y siguiendo con la cuestión de la promoción del voto, también el Instituto Estatal Electoral tiene sus estrategias, ¿verdad? También hace lo propio. El Instituto, en términos de actualización del padrón, que es ir a sacar la credencial para votar, pues apoya en la difusión de las campañas. No es el responsable de tener los módulos de actualización del padrón electoral y la lista nominal, pero nos sumamos a ello. Pero más allá, Edgar, también los partidos políticos hacen su labor de que acudan los ciudadanos a actualizar sus datos en el padrón electoral y la lista nominal. Creo que esta es una tarea que la vemos de manera conjunta con los partidos políticos. Ellos hacen sus tareas propias y en esas tareas ellos también son promotores de actualizar las credenciales para votar. Y es correcto porque llaman a las gentes, a ellos les interesa que estén todos regulares para poder hacer el ejercicio de su derecho al voto, los ciudadanos, de tal manera que ellos también se convierten en promotores. Cada uno de los compañeros del Instituto Estatal Electoral hacemos la promoción de la campaña de actualización intensa que tiene ahorita el INE, porque a nosotros nos interesa que esté el padrón electoral y la lista nominal lo más cercana a la realidad posible, es decir, que estén incluidos todos los de 18 años y más en el padrón electoral y que no estén incluidos aquellos que no deben de estar incluidos en el padrón electoral. Y aparte de eso, la promoción al voto sí se manifiesta así, invitándolos a que acudan a los módulos de atención ciudadana, pero también se manifiesta promoviendo el voto en sí mismo. Y para eso el Instituto desarrolla campañas de promoción al voto, a veces parecieran ser inocuas o no coadyuvantes en la materia de cada vez ser más los que salimos a votar, pero en verdad son temas que abonan. Promovemos nosotros, por ejemplo, en el proceso anterior, y no va a ser la excepción, Edgar, estuvimos en todo el estado visitando a todos los que vendían hot dogs en los parques, en las partes más fuertes de cada uno de los municipios de la entidad, y generó el instituto, vamos a decir que simplista, un mandil que les era entregado y no tenía más promoción que sal a votar el día de la elección. Y yo creo que verlo con el doguero que más nos gusta es evidente que está promocionando el voto. Verlo con el taquero que más nos agrada es evidente que estamos promoviendo el voto. Como detalles como estos se suman a estas campañas de promoción del voto que, insisto, no son lo grandes y lo impactantes que debieran de ser las campañas, porque en esto nos sumamos a la campaña de promoción del voto del INE, y es una campaña que se posiciona con una marca muy hecha, la del INE, y que nos arropa a los institutos estatales electorales, y sumamos estas pequeños detalles de carácter local, y seguramente lo hacen en toda la República, ¿no?, a lo largo y ancho del país, así que sí nos sumamos. Se suman en esta estrategia, obviamente. Y ahorita que platicamos
hablábamos del tema de las credenciales del elector, ya estamos casi en la recta final de ese encuentro de ideas, me gustaría tocar el tema de los transgénero, de las personas transgénero y también de las personas en situación de calle, porque según tengo entendido, estas dos poblaciones, ¿vale? Si me permiten la expresión, van a poder votar también ya. En el caso de transgéneros, con su nueva identidad, se le va a permitir ya tener su credencial con su nueva identidad. Y el caso de las personas en situación de calle, platícanos un poquito al respecto de eso, delegado. Sí, me parece que el INE está siendo sensible, hay reglas generales, pero hacer la diferencia donde se tiene que hacer por las condiciones específicas de algún grupo de población, creo que era necesarísimo. Sí. Y por lo mismo se han ya aprobado algunos protocolos, pero también para embarazadas, adultos mayores, incluso enfermos. Ellos no tienen que acudir al módulo porque sabemos que tienen algún problema y nosotros podríamos acudir a su domicilio o incluso hasta a un hospital donde pudieran estar hospitalizados. Y tenemos que decir nuestros protocolos específicos. Para el tema de transgénero lo hicimos apenas este año, de reciente aplicación, y pues bueno, si la persona trae un nuevo documento de identidad, eso sí es muy necesario. Nosotros por sí mismo no le damos una nueva identidad porque esa la obtiene al regularizar su acta de nacimiento. Así es. Pero una vez que cambió su acta de nacimiento, nosotros inmediatamente o sea que procuramos un trato justo, respetuoso a la identidad y por eso establecimos este protocolo de atención. Cuenta con su credencial y mira, nos va a aparecer nombres a veces diferentes, que no coincide con la apariencia, pero por eso mismo se establece este protocolo para que no se le juzgue, no se le pregunte, etcétera, y no se le llame por anterior nombre, etcétera. Qué importante, qué bueno. Lo estamos haciendo y también te decía con las personas que están están enfermos, solo basta con que nos presenten una solicitud o algún familiar, una constancia médica y acudimos a realizarles el trámite. Perfecto. ¿Y los de situación de calle también? También, en ese caso lo que se exceptúa es el domicilio. No tiene domicilio, entonces no le pedimos comprobante de domicilio, hacemos un tipo de indagatoria, recabamos algunos testimonios, pero nosotros lo hacemos. Vamos a la calle, donde nos digan que habitualmente se quedan, y hacemos esa indagatoria y le damos la credencial. Son situaciones distintas que vamos a ver de cara a este proceso electoral, así es que de repente a lo mejor van a ver a una persona en situación de calle precisamente votando, exactamente, que nos da muchísimo gusto, porque son ciudadanos, al final de cuentas, eso le dan también el poder para votar y eso nos encanta que se realice aquí en Sonora. Estamos llegando ya a la recta final, nos quedamos con muchísimos temas todavía, presidenta delegada, hay mucho que platicar, ojalá que se repita una nueva invitación que hacemos. Nosotros encantadas de estar aquí, es muy favorable para los procesos electorales y en específico el tener esta oportunidad de compartir trabajos, de compartir afanes y de compartir propósitos. Y en este sentido el propósito es llevar un proceso electoral correcto, un proceso electoral apegado a derecho y un proceso electoral que le dé confianza a los sonorenses. Yo creo que hay que distinguir perfectamente que tanto el Instituto Estatal Electoral como el INE en Sonora estamos atentos y preparados para enfrentar el proceso. En la parte técnica, procedimental que te comentaba, creo que es muy importante tener esa certeza de que estamos trabajando profesionalmente en este tema y que habremos de confiar en que los partidos políticos y los diferentes actores hagan exactamente lo mismo para que la ciudadanía pueda distinguir entre el trabajo técnico electoral y el trabajo político de los partidos políticos. Yo creo que ese es un reto que tenemos en este proceso, que trabajar muy fino. Edgar, yo aprovecho, afortunadamente, aprovecho este momento para decir que en el instituto trabajamos de la mano con los partidos políticos. No hay un solo trabajo que se haga que no ellos estén del lado de nosotros, no del frente ni en contra, a un lado del instituto, porque su atribución es vigilar lo que nosotros estamos haciendo de manera diaria. Y nosotros como instituto intentamos cada vez profesionalizar más nuestro actuar para que el proceso electoral sea el que queremos todos los sonorenses que sean. Así es. Presidenta Guadalupe Isabela, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Delegada, ¿algún mensaje final al ciudadano que está escuchando en estos momentos, a los árbitros de la contienda? Bueno, yo solamente quiero darles la seguridad, la garantía de que nos esforzaremos muchísimo para que la autoridad electoral no sea un tema de preocupación para nadie, más bien sea la garantía de un proceso electoral
efectuado conforme a los principios que marca la Constitución, particularmente la legalidad, la objetividad y la certeza. Trabajaremos arduamente para que los resultados en la noche de la jornada generen a todos tranquilidad, prontitud en esa tarea, certeza y sobre todo mucha pulcritud en nuestro trabajo. Van a ser horas muy intensas, pero creo que al final podremos decir que estaremos satisfechas del trabajo y espero que los contendientes también estén satisfechos de los resultados. Esperemos que sí, que respeten sobre todo, ¿no? Gracias, Que respeten el resultado de la elección. Hola Alicia Castro, muchísimas gracias, delegada del Instituto Nacional Electoral, por haber estado con nosotros. Y así como vimos esas imágenes ya en la recta final del Encuentro de Ideas, ojalá que haya más participación de la ciudadanía en la jornada electoral. 1 de julio del 2018, ya vaya poniendo en el calendario. Es el día que vamos a levantarnos temprano con toda la familia a ir a votar, a ejercer nuestro derecho, nuestra obligación como ciudadanos, y ahí está. La cultura cívica tiene que permear también en toda la familia. Gracias a ambas. Gracias. Fue una noche realmente muy interesante, hablando en materia electoral aquí en Sonora, lo que se está realizando previo a la jornada electoral, en el arranque ya del proceso. Gracias por vernos. A nombre del incansable staff, cuídese mucho, tenga una excelente noche. Nos vemos el próximo jueves en otra emisión más de Encuentro de Ideas.